buen salam aleikum para todos los tataí, tatata, ya y engueyo. Que se envían pungo cutar en todos los días de agüe. La religión siempre ha sido un tema que le ha interesado a muchas personas, a pesar de que no sean religiosos o no estén rayados. Cuando hacemos 7 flechas de esta manera, estamos representando a 7 rayos, a Isasi Sasi. Por lo tanto, realizar cualquier tipo de trabajo para una limpieza es parte importante de estas 7 flechas que nosotros pintamos. Las engangas pueden ser diversas y el modo que tiene Gangulero de trabajar data de cientos de años, a pesar que hoy en día se ha perdido la esencia principal de realizar o hacer cualquier tipo de trabajo o ensara. Cuando realizamos y pintamos estos embeles, uno para arriba y uno para abajo, es la única patipemba o signo que podemos mantener en el embele, en el machete, o podemos tenerla atrás de la puerta, o podemos utilizarlo para limpiar el encombo de la persona o limpiar el munanzo congo. Ese signo siempre puede permanecer en el embele. La forma en que trabaja el gangulero representa en sí formas primitivas, antiguas, y es por eso que este programa es de gran importancia para todo aquel que es religioso, manteniendo así el extracto de estas formas primitivas que han estado vetadas para muchos religiosos. Los trabajos en Cunalombo, en Monte, siempre tienen que ser parte importante de las ensaras o trabajos que realiza el gangulero. Muchas veces necesitamos ir al monte no solo a buscar tierra, sino a buscar espíritus que habitan en Cunalombo, y por lo tanto realizar estos tipos de trabajos son parte importante. Si vemos un machete que no tiene punta, en Cuba es llamado mocha y por lo tanto pertenece a mamá chola y también pertenece a mamá umbo. Por lo tanto, podemos realizar este tipo de machete, pero cuando pintamos este machete solo tenemos que pintar uno, o para arriba o para abajo, no podemos pintar 2, solo es uno. Por eso, trabajar en Cunalombo nos da el poder y la fuerza que necesitamos todos los ganguleros para realizar un trabajo. Más allá de los conocimientos que pueden tener otras personas, queremos decir que porque usted sea un padrino, eso no quiere decir de que usted ya la sabe toda. Cuando usted es un padrino, tiene que seguir aprendiendo, y esto te da oportunidad de poder enseñar a los ahijados que tenga, y sobre todo mantenerle en Munanzo Congo, porque usted sigue aprendiendo en esta religión, porque esta religión nunca se termina. El hecho de que usted sea un padrino no quiere decir que usted se la sabe todas de todas. Yo, que llevo 54 años en esta religión, que presento todo este tipo de ensaras o trabajos, que conozco mucho sobre patipembas o signos, sobre trabajo y formas primitivas que hay en el palo mayombe, yo todavía sigo aprendiendo. Cuando hacemos una ensara, las presentaciones alante de la enganga, alante de los endundos, es una parte que tenemos que tener presente, y tenemos que presentar el trabajo o la obra que hacemos correctamente, paso por paso, porque es así como se trabaja el palo mayombe. No es de que cómetelo y dale y hazle esto y haz lo otro, porque esto no funciona así. Muchas veces tenemos que llegar más a fondo de todas estas formas primitivas que existen para podernos dar cuenta cómo es que trabaja estos espíritus en Quisis de Enganga,
cómo el gangulero hace una patipemba delante de la enganga de los fundamentos de los endundos para hacerle una limpieza con mamá un boc y buré, o conocido en lo popular como madre de agua. Y claro, tenemos que aprender formas primitivas para nosotros poder realizar cualquier ensara y mantener nuestra mente en lo que estamos realizando, porque no podemos hacer un trabajo que necesitamos vencer una guerra y vamos a tener la mente en que vamos a salir y que nos está esperando una novia de nosotros. Tenemos que tener la mente en que vamos a vencer la guerra. Y por lo tanto, si hay que sucularle el encombo, limpiarle el cuerpo a una persona, tenemos que estar positivos de que vamos a quitar las malas corrientes, que vamos a transmitir buenas corrientes y vamos a limpiar el aura de la persona. O si vamos a hacer una guerra con otros religiosos. Como hemos dicho, no importa que usted sea tata, usted tiene que seguir aprendiendo. No importa que usted sea padrino de 30, 40 o 100 o 300. Usted tiene que seguir aprendiendo. Porque esto no se termina aquí. Cada día se aprende más. Y se aprende desde el más chiquito hasta el más grande. Hay cosas que usted puede haber visto que la sabe una persona que no sabe tanto de la religión, pero que sí ella lo conoce y por lo tanto usted va a aprender de esa persona. No tiene que sentirse menos ni nada de eso. Usted simplemente va a tomar conocimientos que son necesarios en la religión y que otras personas los tienen porque han tenido esa facilidad o han estado al lado de la persona que lo trabaja y quizás le ha preguntado y hasta la persona le ha explicado el por qué está realizando tal trabajo o tal limpieza o a quién están llamando o cuáles son los espíritus que acuden a esta limpieza o para sucular el encombo o realizar un trabajo para vencer al enemigo. En la religión se respeta a todo el mundo. No hay eso de que no respetamos porque es engueyo o no, que nada más respetamos los tatas, no. Se respeta a todas las personas por igual. No estamos hablando demasiado, ni estamos lengüeteando, ni chismeando, ni levantando calumnia a nadie, porque la persona sabe, entonces quieren levantarle una calumnia porque se sienten envidiosos y se sienten que son menos, pero en vez de aprender, lo que hace es tratar de joder a la persona. Y eso es lo que no estamos de acuerdo nosotros. Para ser religioso hay que ser hombre sobre todas las cosas. Eso de los chismecitos y el enredo y levantar falsa calumnia a otros hermanos religiosos, a otros religiosos, eso no pega con nosotros. Eso se lo dejamos para el lucumí. Y eso para algunos que son del lucumí. No vamos a decir que son todos para que no se sientan tan ofendidos. Pero aquí no permitimos chisme. Cuando usted vea que hay un munazo congo donde usted está, que está el chisme, usted váyase de eso, porque eso no sirve para nada. Porque si el padrino, que es el padrino, es un chapalero, ¿qué podemos esperar de los otros ahijados? ¿Qué importa si la persona sabe o no sabe? Usted debe aprender, no sentirse envidioso. ¿Por qué te vas a sentir envidioso si estás aprendiendo? Tú estás en casa de la pipa por ahí y nadie va a ver que tú estás aprendiendo.
Por eso yo siempre estoy haciendo hincapié en todas estas cosas. Porque el Tataí Tiraca que habla, qué sé yo, el Tataí Tiraca habla la verdad. Y entonces, a fin de cuentas, cuando las personas escuchen estos programas, se dan cuenta que realmente yo estoy diciendo las cosas como son. Que no estoy con tanto paradero, estando aquí, estando allá. No, no, no. Voy al grano y así se dan cuenta de cómo trabaja una patipemba, un signo. Cómo aquí invocamos a Isasi Sasi Siete Rayos. Cómo con Mombala o Garabato podemos jalar malas corrientes. Trabajando con espíritu de ensamble. Porque tienen una cruz arriba. Y estas son cosas que desgraciadamente no la conocen. Ahora están haciendo libretos de palo y de firmas que están erróneas. Una firma de 7 rayos es para todo el mundo. Si 7 rayos se puede representar en un embele o machete, y sabemos que con ese embele podemos limpiar el encombo de la persona, o podemos limpiar el munanzo de una persona, o el munanzo de nosotros, podemos saber que aún con ese embele y la patipemba de 7 rayos podemos ponerlo el embele atrás de la puerta para protegernos. O sabemos que el embele con la patipemba o signo pintado puede quedarse en la enganga y que no existe otras patipembas que se pueden quedar en la enganga. Que cuando llamamos a los espíritus lo hacemos de corazón. Que no estamos pensando que somos mejor que otros religiosos. Si yo aprendí, todo el mundo puede aprender. ¿Te tienes que sacrificar? Sí, te tienes que sacrificar muchos años para lograr ser un buen religioso. Ahora usted que me ve en estos programas cree que esto se hace tan fácil. Esto no se hace fácil. Esto se hace muy difícil. Por eso cuando usted ve cualquier presentación de un programa de este tipo de religión, del Palo Mayombe, usted se da cuenta de que lo que está hablando es bobería. La verdad hay que decirla. Lo volvemos a repetir. No porque tú seas padrino de 30, 40 o 100 o 200, 500, 1000. Usted no va a dejar de aprender. Usted tiene que seguir aprendiendo. Porque usted así le transmite a su ahijado esos conocimientos. Mientras más usted sepa, más puede enseñar. Cuando usted sabe poco, no puede enseñar nada. Por eso que cuando el ahijado te pregunta, te dice, no, el padrino te dice, no, ya tú aprenderás. No, ya te lo dirán tus espíritus. No, ya te lo van a decir soñando. No, tus espíritus se van a decir mentira. Todo eso es cuento. Eso lo hemos hablado, todo eso es una mentira. Y un cuento es porque no lo saben. Porque hay preguntas que verdaderamente hacen los ahijados que son difíciles. Y si usted no tiene estos conocimientos arraigados a los trabajos que usted ha hecho en toda su vida, usted no tiene una respuesta. Entonces tiene que decirle que ya tendrá tiempo para aprender. Que ya sus espíritus se lo dirán. Que, o si no se ponen bravos, porque tú estás preguntando mucho. Y si pregunta, tienes que preguntar. El caimán o el cocodrilo también es parte representativa en esta religión. Dicen los viejos anguleros que cuando los anguleros se morían, las personas se volvían cocodrilos. Eso dicen los viejos anguleros. Yo verdaderamente no lo creo. Pero tengo que decirlo porque es parte también de la religión, donde tenemos
un Engando Cueva y podemos hablar sobre el tema, porque hay temas que yo alrededor de tantos años no lo no me gustan los cuentos. Yo soy alérgico a los cuentos. A mí me gusta la verdad. Me gusta de que no, que los anguleros, que cogen las mataris y las ponen y las aplastan y qué sé yo, y que si vuelan o no vuelan, todo eso es un cuento para mí. Yo se lo digo a ustedes para que no caigan en ese cuento. Porque hay muchos religiosos de estos que le tienen la mente comida. Le dicen cada cosa que es una fantasía. No, esta es la realidad aquí. A pie de encanto. A pie de encanto se ensara bacheche. A pie de la enganga se trabaja bien. Y por eso tienes que aprender. Si las diferentes representaciones que existen pueden llegar a confundir a las personas. Porque no es una sola cosa. Tienes que aprender muchas. Como hemos dicho, los machetes llevan su firma. Tú no puedes hacer otra firma ahí. Tiene que ser las que lleva el machete, las que lleva el embele, las patipembas que lleva el embele. Los lutetes, las jícaras, llevan su firma. Tú nada más tienes que aprender lo que llevan los lutetes. Tú no puedes estar inventando ahí. Los garabatos, lo que llevan los garabatos, las patipembas que llevan los garabatos. Las patipembas que puedes usar atrás de la puerta, que es el lucero, que es con camino lucero, que es el Iyaquimbunculá, cuatro vientos. Ese signo también lo puedes dejar en la enganga. Ese signo lo puedes poner atrás de la puerta a protegerte. Y no hay otro signo que tengas que hacer. Puedes hacer uno de zarabanda, la S de zarabanda, pero no es recomendable atrás de la puerta porque la puerta representa a lucero y por lo tanto vamos a hacer un círculo que atravesando dos flechas en medio para así tener las puertas abiertas a cualquier trabajo que usted hace. Porque a la vez que usted está poniendo una patipemba o signo o dejándola ahí, usted está llamando a esos espíritus. Y al llamarlos y no trabajar con ellos se quedan ahí. Usted tiene que hacer una patipemba y después quitarla. Por eso se hace un trabajo y después se barre con una escoba palmiche. Lo que se hace con las manos se desbarata con los pies. Cuando usted va a desbaratar un trabajo que usted hace o que hizo, usted lo desbarata con los pies. No se desbarata con las manos. Son cosas que tenemos que aprender. ¿Y quién mejor que yo para enseñarle? Que tengo respeto hacia las personas. Que tengo respeto hacia la religión. Que estoy dejando un legado para que los nuevos religiosos tengan de dónde coger. No quedarse obsoleto. Sí, estoy, como dice, estoy fastidiando a otros religiosos que han hecho un cuento. Que aprendan también. No, esto yo lo tenía mal, déjame hacerlo bien como dice este tata, o este tataíta, o guardo, como quieran decirme. Déjame hacer lo que él dice. Que es verdad, que tiene lógica, que se ve que la persona está consciente de lo que está hablando. Que no es un cuento, ni está gagueando, ni está en nada de eso. Aquí representamos un tarro, pero cuando ponemos círculo, estamos llamando a los espíritus. Por lo tanto, vamos a hacer ese círculo, vamos a llamar a los espíritus de acuerdo a las necesidades que tenemos. Si vemos que hay una espada, todo el mundo sabe que la espada es Isasi 7 rayos. Si vemos un puñal, sabe que pertenece a Mamá Chola. Si vemos un machete sin punta, sabemos que está representando
a mamá Chola y también a Quiburea, madre de agua. Si vemos este machete con esta firma, sabe que está representando a Centella, a la dueña de los espíritus. Cuando ve esta carabela, como si fuera con los pelos parados, ese es Centella. Si vemos la enganga tulumana, todo el mundo conoce lo que es la enganga tulumana. ¿Quién no ha visto ya la enganga tulumana? Si este programa lo ven más de 42,000 personas en el mes. Ni al mes, en 28 días. Y tenemos cerca de 3 millones de visitas. Esto no es cuento. ¿Por qué nos visitan tanto? Porque vienen a buscar, a recopilar cosas que ellos no conocen. Y que hay personas que verdaderamente quieren aprender. Y como yo le dije, usted es padrino, no importa, usted aprenda más. Porque cuando te pregunte, usted va a poder expresarse y va a poder decirle a los ahijados, mira chicos, esto es así, así, así. Sabes que yo antiguamente no lo hacía así, pero ahora yo me he dado cuenta que esto es así como se hace. Y transmite el conocimiento. No te quedes con conocimiento, porque tu ahijado sepa. Bueno, a no ser que sea un ahijado de eso que te traicione. Bueno, eso está en las partes de los convenios que existen en la religión, la traición, la envidia y todo eso. Va a haber, nunca va a existir el que no te traicione. Siempre va a haber un Judas en esta religión o en la otra o en la otra. Cuando existe en Simbo, hay problemas. No quieren compartir. Quieren llevárselo todo. Y por eso el padrino se limita a no enseñar a nadie, ni a darle alzar a nadie, porque ese mismo te traiciona. Que existen hombres que son correctos y que eso no lo hacen. Sí, existen muchos ahijados que merecen los mejores respetos de un padrino, porque son ahijados que se lo merecen. Pero otros ahijados son unos chapaleros, unos chismosos, unos guarihuari, habladores de todo. Son cabezaduras. Las cabezaduras hay que guindarlo. Son habladores de más. Son gente que están en la religión y no tienen concepto porque no respetan al padre, no respetan a la madre, no respetan al hermano. Si usted no respeta a la madre, no respeta al hermano, usted no respeta a nadie. Y la educación viene de la casa. Cuando usted llega a esta religión, esto no es más que prosigue los buenos hábitos y correctos de un hombre. Por eso no se permiten ni las mujeres que son aquí habladoras ni chismosas. Esas que siempre están hablando y no se paran. Cuando tú has visto que en la religión del Palo Mayón va a existir nada de eso. Los machetes o embeles se pintan de esta forma. Uno de Sarabanda, el otro de Mamá Umbo, el otro de Sarabanda con Mamachola, Sarabanda con Mamachola, 7 rayos con Sarabanda, y el cuadrado es de Mamá Umbo o Quibureo, madre de agua. Los ahijados que son buenas personas siempre están con el padrino. No estás hablando con el otro ahijado, no, que el padrino este padrino, ¿qué? Oye, si no te conviene, usted se va. La cuestión es que cuando usted se va a rayar, lo trata muy bien. Porque le están cogiendo su dinero y le están cogiendo su encimbo, le están cobrando por lo que están haciendo. Pero cuando usted deja de tener dinero y de aportar, entonces el padrino, tú no le interesa. Porque esa es la forma que utilizan ahora los religiosos. No es forma correcta de que el padrino se comporta bien porque el ahijado es bueno. Si no se comporta bien, si da dinero. Y esto le está pasando a usted, a ti mismo, a ti, tú que hablas, el otro que se queda callado y el otro que está en la intriga mirando este programa. ¿Cuántas cosas
yo he expresado para que todos aprendan. Y así todo, existen los calumniadores, existen los envidiosos religiosos. A veces ellos no pueden hacer lo que tú haces y simplemente ellos te envidian y se ponen a hablar cosas indebidas. Y son personas que verdaderamente tarde o temprano le cobran. ¿Usted cree que algo que usted me haga a mí, mis espíritus no lo van a cobrar? Si lo van a cobrar. Yo nada más le voy a decir que yo no debo pena. Que el que deba pena, que pague pena. Tan simple como eso. Yo no voy a mover la ganga para echarte brujería, ni voy a hacer nada de eso. Pero sí le voy a dar las quejas y le voy a decir que si tú debes pena, que pague la pena. Y las penas se paguen finda. Yo disfruto la religión, porque yo quiero la religión. Esto para mí no es trabajo. Esto para mí es transmitir las realidades que tiene esta religión del palo mayombe, que llegó a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos, traídos esos esclavos por los españoles en Cuba. No se queda a veces anonadado en ver tanta injusticia, en ver tanto cuento, tanta historieta. Personas que llevan 7, 10 años en la religión ya se creen unos maestros de esto. Los que sabemos más, estamos aprendiendo, porque esto nunca se termina. Como usted que lleva 15 o 20 años va a saber más que nadie. Como yo le dije, usted puede aprender desde chiquito, desde más chiquito hasta más grande. A veces usted ve algo que lo está haciendo una persona que ni sabe la religión, pero lo está haciendo correcto porque lo aprendió. Es igual que cuando utilizan las mataris. Utilizan mataris que son cualquier piedra, la que se encuentren. Métete al río ahí y coge una piedra. Te llevan al río. Esto no es de llevarte al río. Esta religión no lleva al río a nadie. Esta religión te pone dichoso que el padrino cuando vaya al monte te diga, venga, para que aprenda algo. Esto no es de que te llevan al monte, al río, ni nada de eso. Eso lo hacen en el Lucumí. Y esto está pasando. Ponen cualquier matari. Esta matari de Mamachola. Tata Lamba. Este es un buen ahijado. Bueno, por el momento, porque las personas pueden cambiar. Pero hasta ahora, yo no tengo queja de Tata Lamba. Muchas personas van a la religión a consultarse. Nada, estas personas que sí quieren que le digan cualquier cosa, el caso es que le digan algo. Le gusta que le digan mentiras y le gusta que también le digan verdades. Usted se hace un trabajo para protegerse. Y si usted tiene un problema de algo difícil que ha pasado, y si usted se lo lesionaron o se lesionó ligeramente, usted está ganando, porque en un problema puede usted perder la vida. Cuando las personas tienen una protección, un macuto, un resguardo, los resguardos ayudan a la persona. Si ahora usted se operó y usted salió bien, quiere decir que la cosa está bien, que ese macuto funciona bien, que ese resguardo funciona bien. No, porque si yo tuve esto, tuve lo otro, sí, pero a ti te pasó algo. No, no te pasó nada. Entonces el resguardo, el macuto, es una pieza para protegerlo usted, no para proteger a nadie. Si usted tiene un accidente que está manejando y usted tiene advertencia de que va a tener un accidente, el resguardo no maneja.
ni el espíritu tampoco. El que maneja a la persona y esa tiene que atender a lo que está haciendo. Porque si no atiende lo que está haciendo, va a chocar. Y el resguardo no te va a proteger de que tú no choques. El resguardo te va a proteger en contra de que te vaya a pasar algo o te vayan a mandar brujería o te vayan a mandar malas acciones. Eso te protege el macuto, el resguardo. Pero la gente cree que el resguardo es como la lámpara de Aladino. El Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, es el signo que podemos utilizar en la enganga en un plato, en un dilongo. Podemos presentar piezas religiosas como una empaca en Sara. O podemos hacer obra en un lutete con un elele, un huevo. Ya que un plato o dilongo sirve para muchas cosas. Sirve para rompimiento, para limpieza, para presentaciones, para hacer signos y presentarlo a la enganga. Los trabajos con mamá chola gozan de gran belleza, como nosotros lo podemos estar viendo aquí. Un trabajo de mamá chola, para el que no conoce, es en el sincretismo, es la Virgen de la Caridad del Cobre. Es la dueña del amor, la dueña del dinero, la dueña de la desembocadura de los ríos, de el cobre y muchas cosas más. Podemos realizar con una calabaza infinidades de trabajos, buenos o malos, dependiendo del trabajo que nosotros o el tata o la persona venga a buscar. Uno trabaja de acuerdo a las enseñanzas que le da su padrino. En este caso ha sido mi padrino el que me ha transmitido todos estos conocimientos, más los conocimientos que yo he podido adquirir en la vida como religioso, más los conocimientos que me han enseñado mis hermanos religiosos y que hemos compartido conocimientos uno con el otro. En mi época no había eso, tanta envidia. No, tata, ¿para qué este palo? No, mira, y este palo es para esto. Y se entendían las personas. Yo mismo con Carlos Lendokin en Cuba nos transmitíamos conocimiento. Él era un negro prieto y yo era un blanco. Y no había esa rencilla que hay ahora, 4 pelagatos, porque son pelagatos, que hay en la religión que no saben nada y quieren infundir ese terror a las personas. La religión no es para meter miedo a nadie. La religión es para transmitir tranquilidad a la persona y seguridad. Ramiro, que yo le daba animal a su enganga, gangulero de 70 años. No existía eso cuando yo necesitaba tener un dialecto, un nombre, algo. Oye, Ramiro, necesito esto y se lo pedía. Ahora los religiosos se han vuelto mezquinos, egoístas. No quieren transmitir todas estas cosas buenas que cuando usted es religioso tiene el derecho de aprenderlas. ¿Por qué yo te voy a cerrar a ti? ¿Por qué yo te voy a trancar para que tú no puedas avanzar? ¿Por qué te voy a quitar tus corrientes religiosas? Tus corrientes de tus espíritus. Para que tú no sientas, para que tú estés opacado. ¿Por qué tengo yo que hablar de ti? Eso no se hace. Se han vuelto mezquinos. Se han vuelto malos. No solo los religiosos, también las personas se han vuelto malas, sin vergüenza. Antes usted trabajaba y llevaba a una persona a trabajar y esa persona lo protegía a usted porque usted lo llevó a trabajar y se sentía agradecido. Ahora usted lleva a una persona a trabajar y la persona habla mal de ti y cuando tú faltes, él dice que puede hacer tu trabajo. ¿Tú sabes para qué? Para tumbarte. Y así están las personas, sin vergüenza. Entonces la religión, como la religión aquí es por la libre,
Muchos van a Cuba y entonces es para decir y autorizarse de todo lo que hace, se lo enseñaron en Cuba. Ya eso lo hemos dicho, todo eso es mentira. En Cuba no te enseñan nada. Muchas veces te rayan en Cuba y ellos ni saben. Te están rayando nada más y ya, si te rayan bien, pues eso sí lo aprendieron bien. Pero otras cosas, bueno, otras cosas tenemos que ver. Hace poco, no voy a decir el nombre porque no es importante, pero hace poco una persona me escribe y me está escribiendo y me está halagando, padrino, qué sé yo, ok, yo lo acepto, pero de la noche a la mañana esa persona se está retratando con mis patipembas y mis signos y todo, y diciendo que es de él, no, que es el munazo tal, no sé qué cosa ahí, y yo digo, oye, pero ven acá, pero yo no te di ese permiso a ti. No, porque yo te estoy defendiendo, tú no me tienes que defender a mí, yo me sé defender solo. Si cuando tú no pensabas en hacer que tú estabas en los verocos de tu papá, ya yo era religioso. Usted sabe mucho. Usted le dice a su ahijado que usted sabe mucho. Bueno, preséntelo. Porque yo quisiera tener una competencia. Yo no tengo competencia. Yo quisiera tener una competencia para yo entonces sacar más cosas y los beneficiados fueran los que ven los programas. Pero, como yo no tengo competencia, yo me mantengo en margen de lo que puedo estar haciendo y lo que puedo estar enseñando. Pero cuando exista uno que está en la competencia conmigo, no que tiene que guerrear conmigo ni nada de eso, él pone algo y yo voy a poner algo mejor. Porque yo sí sé para esto. Porque yo nací para esto. Esto me lo entregaron a mí. Porque lo merezco, porque lo estoy transmitiendo a las personas. No se está quedando obsoleto. Estoy dejando un legado para que todo el mundo conozca. Cuando hacemos un trabajo con Guatariamba, la justicia, podemos hacer este tipo de signos y limpiar el encombo de la persona. Podemos dar una paloma, podemos limpiar el encombo con hierbas aromáticas, abre camino, rompe zaragüey, muralla, salvadera, albahaca. ¿Qué es más importante para usted? Saber que hay una persona que sinceramente le está transmitiendo a usted los conocimientos. Usted no está pagando nada por eso. ¿Usted sabe cuánto dinero cuesta aprender? El que usted no tiene. Ni tú que quieres que tiene, o tú que sabes, o tú que el otro. No lo tienen. Y si hay alguien que tiene tanto dinero que me quiere dar a mí un poco para que yo le enseñe, bueno, yo voy a estar disponible para eso. Pero es que no tienen nada. La mayoría de estas personas que están en la religión no tienen nada. Quieren estar en la religión para poder tener un poquito de economía. Y esto es lo que yo estoy haciendo, ayudando a las personas. No me crean tan malo, ni que yo soy tan mala gente. Al contrario, tienes que halagarme porque yo soy buena persona. Estoy transmitiendo lo que otras personas no pueden transmitir. ¿Saldrá otro religioso como yo? Sí, en 100 años a lo mejor aparece otro. Pero en estos 100 años soy yo, el que estoy ahora en la batuta. Al menos aquí en las redes sociales. Y no importa la competencia no tiene competencia conmigo. Yo quisiera eso, que apareciera por ahí un brujo de esos bacanes, de que hay, que pueda hablar y que pueda transmitir, para yo entonces de verdad ponerme, como dicen la gente, la batería y ponerme a luchar de verdad. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Los que ven los programas, los creyentes, los que son ganguleros y quieren seguir aprendiendo, sin esa presión arriba de ellos, con tanto cuento de que tú aprenderás, que ya da, que no pregunte tanto, que por qué tú preguntas tanto. Usted pregunta porque usted quiere saber, el que no pregunta entonces no sabe, no aprende. El Tata Lamba, con su candango de 7 rayos y sasi sasi, un buen religioso, hace buenos macutos.
trabaja la religión muy bien, porque la aprendió de mí. Y a las personas que tienen talento en la religión, hay que decirlo para que las personas se enteren. Ahora, ¿por qué yo voy a ser tan egoísta y no dar presentación del Tata Lamba o del Tata Fulano o del Tata Ciclano o del Tata Quiribono, que es un buen religioso también? Es mi amigo y también es mi hermano religioso. El Tata Quiribono, que ahora también se hizo IFA. ¿Por qué aprendemos nosotros? Porque nos es importante para poder trabajar. ¿Por qué muchas personas se meten en la religión? Unos se meten para protegerse, otros se meten por tener la religión y les gusta, otros se meten porque tienen los caminos, otros se meten para explotar la religión, otros se meten para robar la religión, otros se meten para engañar a la gente. Y todo esto está en la religión. El padrino que no le dice nada al ahijado, el padrino que enamora a la hijada que quiere acostarse con el padrino. El padrino que viene la persona con su esposa y sus hijos que los quiere rayar y eso, y lo que hace es separarla a la familia, robarle el negocio. Otros fuman marihuana, otros le meten a la cocaína. Pero esto todo está prohibido. Ah, no son todos, no son todos, no se ofendan. Hay muchos munanzos de prestigio, muchos ganguleros de honor, muchos ganguleros que vale la pena hablar con ellos. Pero otros no vale la pena ni escucharlo. Y a veces doy un recorrido y digo, bueno, déjame ver qué están haciendo esta gente. Y me pongo a ver y lo quito porque digo, bueno, pero esto qué cosa es. ¿Cómo es que existen estos personajes que me pueden criticar? No, no, no. Yo te digo a ti que hay que tener, como dicen en Cuba y en la religión, los verocos bien grandes para poder criticar a una persona que con honor, sinceridad y sabiduría expresa los conocimientos a todos. Cuando vemos los lutetes boca abajo así, que lo podemos poner en las patipembas así, nos recogemos malas acciones, transmitiendo acciones buenas, acciones de ensamble. Cuando el gangulero trabaja en la intimidad de su munanzo congo, nadie lo ve. No es como en el Lucumí, que todo lo hacen a puerta abierta. A no ser que te vayan a hacer santo y todas esas cosas, pero en la ceremonia y fiesta y todo eso, una fiesta de un gangulero, nada más pueden entrar los ganguleros. No es para todo el mundo. Y todo el mundo no puede ser gangulero ni religioso. Usted está fijándose en las patipembas de Tataí Tiraca. No hay otras iguales. Por eso tenemos que aprender de las personas que saben. Gracias a mi padrino que me ha enseñado todo eso. Mariano Nueve Pasos. Betón Gangandoque. Aprenda para que pueda mandar.